¿Qué se vota el próximo 13 de agosto? Bueno, estas elecciones son elecciones legislativas, o sea que lo que vamos a estar eligiendo son cargos que tienen que ver con la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional, también para ambas cámaras en la provincia. En el caso de Tandil puntualmente, que estamos en la quinta sección, lo que elegimos son senadores provinciales. Recordemos que la provincia tiene un sistema alternado, en una elección nos toca elegir diputados y en la otra senadores provinciales. Y claramente lo que tiene que ver con cargos legislativos a nivel local, que es concejales y consejeros escolares. Así que esos son los cargos que se renuevan. Como siempre, cada provincia tiene un número estipulado de diputados provinciales que elige y los senadores siempre son 3 por provincia, así que vamos a estar eligiendo, y esto es lo que se va a estar definiendo en los próximos días, quiénes van a ocupar las principales posiciones en las listas para acceder a estos cargos de senadores y diputados nacionales. Y en el caso de la provincia son 5 los senadores provinciales que le corresponden a la quinta sección, que es la que está incluida Tandil, e incluye General Pueyrredón, Balcarce, Raucha, Ayacucho. Bueno, son varios los municipios, Necochea, Lobería, que están incluidos dentro de la quinta sección electoral. Bien. Erika, y todos aquellos que vayan a votar, ¿qué requisitos tienen que tener? ¿El documento sigue sirviendo el documento, la libreta verde, ya no sirve más? No, eso es importante detallarlo, que desde el 31 de marzo de este año se venció el plazo para la renovación de DNI, o sea que los únicos DNI válidos son los DNI en formato tarjeta. En cualquiera de sus versiones, desde la primer tarjeta, que venía acompañada de la libreta celeste, hasta la tarjeta actual, pero siempre en formato tarjeta, con excepción de los mayores de 70 años que pueden seguir asistiendo con los documentos anteriores, de 75 años. Más de 75 pueden seguir. No tienen obligación de renovar el DNI a DNI formato tarjeta. Pero después toda la ciudadanía que quiera presentarse en estas elecciones tiene que presentarse con DNI formato tarjeta. Bien, un detalle, muchas veces se hace el DNI formato tarjeta, se pierde, se vuelve a hacer, a veces después aparece el que perdimos, entonces a veces tenemos más de una copia. Y en lo que son los padrones figura el último que hicimos. Efectivamente. ¿Qué pasa con eso? Porque a veces por ahí vamos a votar y dicen, no, usted con este no puede votar. ¿Por qué? Es una responsabilidad de las autoridades de mesa en el momento de la elección cotejar que la versión de DNI que nosotros como ciudadanos presentamos sea la que figura en el padrón o una posterior. Y no nos pueden habilitar a votar con una versión de DNI anterior a la que figura en el padrón. Los padrones definitivos van a estar publicados online a partir del 9 de julio, o sea que a partir de esa fecha vamos a poder chequear en qué escuela, en qué mesa y con qué versión de DNI aparecemos en el padrón. Y asistir el día de la elección con el DNI más nuevo que tengamos. Ahora eso es por una cuestión sí. de seguridad también, porque claro. Si uno extravió una versión anterior del DNI y se presenta otra persona, bueno, es responsabilidad de las autoridades de mesa cotejar que sea el último. Bien. Sí es posible con uno posterior al que figura en el padrón, porque nos puede haber sucedido que entre que se publica el padrón definitivo y el día de la elección se nos extravía el DNI y hacemos uno nuevo, ¿no? Pero Erika, nunca uno anterior. Ahora que el trámite por ahí del cambio de DNI es más simple, a veces vienen los camiones que de Sí, repente claro, pueden este fin de hacerlo. semana Claro, estuvieron. entonces, todas aquellas personas que hayan cambiado ahora, tal vez con el DNI también su dirección, su domicilio, ¿eso ya va a estar en las próximas elecciones? ¿Cuánto tiempo se demora? Porque antes era años, y ahora, ¿cómo es la rapidez? El periodo de reclamo de padrones electorales ya cerró y hasta el 25 de abril fue el periodo para incluirse en el padrón. Por lo tanto, hubo un periodo que uno se incluía, luego un periodo de reclamo para cambios de domicilio. Pero ya una vez que finaliza el periodo de reclamos para el padrón electoral, queda la versión definitiva. Por lo tanto, ya no va a haber cambios en el padrón respecto de lo que nosotros modifiquemos desde aquí hasta la fecha de la elección. Todos los DNI que lleguen ahora, si implican un cambio de domicilio de la ciudad, no va a suceder nada porque uno va a aparecer de todas maneras en el padrón, pero si implican un cambio de domicilio de una ciudad a otra, probablemente sigan apareciendo con el domicilio anterior. Acá estaba buscando yo lo que me inquietaba, porque ¿cómo saber, señor, usted sabe qué versión tiene? Si tiene la versión A, B, C, D de su documento. Hay, en el documento figura la matrícula, el número, luego dice tipo de documento y dice DNI EA. Eso es ejemplar A.
ejemplar A. Después hay otros DNI B, ejemplar B, digamos, de acuerdo a la versión de documento que nosotros tengamos, y en nuestro DNI figura. Si uno mira el DNI, aparece cuál es la versión que tenemos. Como antes uno tenía el triplicado, exactamente, que te ponían cuando lo perdías. Claro, ¿sí? En lugar de duplicado, triplicado, ahora te ponen ejemplar A, ejemplar B. Perfecto. Pero sepan que la letra E, yo no lo recordaba, gracias, corresponde a la palabra ejemplar. Ejemplar A, ejemplar B, entonces queda DNI, va a aparecer en tu documento DNI EA, EB, S, depende las veces que lo hayas renovado. Que lo perdiste, se te extravió. Entonces, si lo perdiste, se te extravió y después lo encontraste, si vos tenés una versión de un documento, por ejemplo, ejemplar B, no podés ir a votar con el ejemplar A, aunque lo hayas encontrado. Exactamente. Eso es siempre y cuando en el padrón aparezca ejemplar B, no podemos ir con un ejemplar A. Podríamos ir con el B o con un C si hemos extraviado el DNI después de que se cerró el padrón. Correcto. Sí, la misma situación. Lo que sí está claro es que ninguno de los formatos libreta es válido. Para que a veces la gente conserva el DNI formato libreta porque es donde les ponían el sellito de los votos. Bueno, ya no es válido, no se podrá votar con ese DNI. ¿Qué pasó con el tema del troquel? Ahora que me estoy acordando, porque el troquel lo extravió todo el mundo. No, yo lo guardé, lo tengo puesto. Menos Claudio. No, yo lo puse en un cuadrito. Un cuadrito, por las dos por si me lo piden. Vio cómo soy yo. Pero a todo el mundo le daban el troquel y llegaba a su domicilio y ya lo perdían. Sí, en realidad lo que hace la Junta Electoral es corroborar que efectivamente el ciudadano o la ciudadana se hayan presentado a votar. Y lo hace mediante el troquel que queda en el padrón, que se queda la autoridad de mesa, que es el que remite después a la justicia electoral. Si nosotros quisiéramos, podemos entrar a chequear a la página que corresponde a la justicia electoral para ver si figura la última votación que realizamos. En el caso de no habernos presentado y de no haber justificado nuestra ausencia, de hecho uno puede descargar un comprobante de pago de multa para estar en condiciones de votar en la elección siguiente. Esto lo establece el Código Electoral históricamente, que es que si uno no se presenta y no puede justificar su ausentismo el día de la elección, bueno, corresponde una multa. Correcto. La realidad es que nunca se genera, digamos, una pena que impida al ciudadano o a la ciudadana presentarse ese día por no haber estado en una elección anterior. Muy bien, seguimos aquí en el desayuno con la licenciada Erika Lanzini, bueno, la licenciada en Relaciones Internacionales, también con doctorado en Ciencias Políticas, por eso estamos hablando de un montón de temas que tienen que ver con qué nos vamos a encontrar el próximo 13 de agosto al ir a votar las PASO. Uno ingresa, Erika, al cuarto oscuro y ahora se están armando las alianzas, algunas cosas sabemos, otras no, el cierre de listas todavía no ha llegado, pero hay nombres, partidos nuevos que sean justamente las alianzas, ¿no? Con Un País, bueno, un montón. ¿La gente con qué se encuentra? ¿Con qué se va a encontrar? Si quieren lo conversamos en los próximos días, porque en realidad el pasado mañana, el 14, cierra el plazo para la presentación de alianzas, por lo tanto todavía hay alianzas que no se han presentado formalmente. Incluso, bueno, digo, lo que hace suponer que va a haber cambios, por lo menos las últimas noticias indican que de aquí al miércoles puede haber cambios respecto de las alianzas que se habían presentado en elecciones anteriores, así que hasta el miércoles es una incógnita. Podemos más o menos intuir que va a haber varias listas, que va a haber nuevas nominaciones de alianzas o de frentes, pero recién el miércoles 14 vamos a tener la certeza de cómo termina siendo el escenario con el que nos vamos a encontrar el día de las elecciones. Y luego recordemos que el 13 de agosto es una elección primaria, por lo tanto, independientemente de la cantidad de alianzas o partidos en condiciones de competir, puede que haya más de una lista de precandidatos o precandidatas de ese mismo partido, ¿no? De hecho, bueno, en las últimas elecciones no fue tan grande la cantidad de listas, pero en las legislativas anteriores, en las del 2013, recuerdan que había muchísima cantidad de listas y había muchas boletas del mismo color, digamos. Recordemos que la modificación de la ley electoral que estableció las primarias implicó también la inclusión de colores por partido, y a partir del 2009 empezamos a tener boletas en las elecciones distinguidas por color. Bueno, puede haber varias de un mismo color, eso indica que dentro del mismo partido, de la misma alianza, hay más de una lista de precandidatos. El escenario todavía no está claro, el 14 de junio vence el plazo para la presentación de las alianzas y el 24 de junio vence el plazo de presentación de listas.
el 25 de junio vamos a tener un panorama concreto de la cantidad de listas que nos vamos a encontrar dentro de cada cuarto oscuro. ¿Cuántos cuerpos van a tener las boletas de cada partido, de cada color? En este caso, como se trata de elecciones legislativas, son 3 cuerpos, ¿no? Legisladores nacionales, 4 en realidad, senadores y diputados nacionales, senadores provinciales y consejeros, concejales y consejeros escolares a nivel local. Son 4 cuerpos. Y son los cuerpos en que se puede cortar la boleta. Correcto, y puede ocurrir que algunas sean más cortas si presentan solamente, no sé, a concejales y consejeros y no hay a nivel provincia o nación. Exactamente, y puede haber en ese sentido más de una combinación posible. Claro. En otras elecciones hemos encontrado esa situación donde una misma lista de precandidatos a nivel local, bueno, iba acompañando precandidatos de otras categorías diferentes, o al revés, una misma lista de precandidatos a nivel nacional, luego a nivel provincial o local tenía diferentes alianzas, así que ahí todavía no está claro el panorama. Hay que recordar que las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que por ahí nos olvidamos de lo que significa. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eran las internas de los partidos en su momento, pero que se decidió hacerlo todo un mismo día y con obligación. ¿Qué pasa? Sí, perdón, ibas a decir algo. Son similares a las internas en los partidos. En realidad la diferencia es que toda la ciudadanía puede ser parte de la definición de quiénes van a ser los candidatos y candidatas para las elecciones. Esta idea de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es que toda la ciudadanía va a tener que acudir el día de las primarias, de las PASO, a elegir quiénes van a ser sus candidatos o candidatas para las elecciones generales. Recordemos que se elige una única boleta, digamos, no es una interna donde uno puede elegir la mejor o la que le parece mejor de cada partido, sino que dentro del sobre tiene que haber una única boleta por cada categoría. Uno elige en qué partido, digamos, de qué partido participa de esas internas. Sí, pero incluso hasta puede hacer corte, puede elegir quienes considera los mejores precandidatos de un partido para concejales, quienes consideran mejores precandidatos para diputados de otro partido. Correcto. Lo importante es que no se duplique la categoría que se elige en distintos partidos. Si se duplica, se anula el voto. Si nosotros tenemos 2 listas de precandidatos a concejales, uno por un partido y otro por otro, ese voto queda anulado. Hablando de obligatoriedad, ¿qué pasa con los menores de 18 años, los que están entre 16 y 18 años? ¿Tienen obligación de votar? No, para jóvenes entre 16 y 18 años, así como también para adultos mayores de 70 años, el voto es optativo. O sea, más de 70 también. También. La franja de obligatoriedad por ley es entre 18 y 70. ¿no? Bien. Lo que es importante saber, ahí entre los jóvenes que cumplen 18 entre las primarias y las generales, es que para ellos va a ser obligatorio porque se considera 18 años cumplidos al momento de las elecciones generales. Bien. A veces llegan a la primaria con 17 y en septiembre cumplen 18, bueno, en realidad van a tener obligación de votar porque se considera para las generales. Está bueno que ya se vayan metiendo en tema, digamos. Que vayan participando. Sí. Erika, por otro lado, pensaba también en las autoridades de mesa, con todo este tema de contabilizar después, ¿no? Porque también es un gran trabajo. Va a haber también alguna especie de cursos, de preparatorios para todos aquellos. Siempre la Cámara Nacional Electoral establece cursos formativos, suele haber manuales o cartillas que guían el proceso después, desde las 7 de la mañana cuando las autoridades de mesa tienen que presentarse hasta que termina el escrutinio de esa mesa. Y por lo general a través de Dirección General de Escuelas o de jefaturas distritales se organizan capacitaciones presenciales, así que todavía no están las fechas, no desconocemos si va a haber cambios en la mecánica respecto de elecciones anteriores, pero eso se garantiza, que siempre haya instancias formativas previas. Ahí estaba Andrea preocupado porque justamente vos contestaste esto de que si tiene 17 en las PASO y 18 en las definitivas, ahí lo contestaste, está muy bien. ¿Qué pasa más allá de la edad si de repente no se pudo votar en las PASO? ¿Se puede votar en las generales? Se puede votar en las generales, nada impide, digamos, siempre se prioriza el derecho al voto. Entonces, si uno no puede asistir en las primarias por la razón que fuere, va a poder presentarse en las elecciones generales para poder emitir su voto. Erika, ¿y primeras elecciones con la ley de paridad? Sí, se me dibuja una sonrisa cuando surge este tema, automáticamente no lo puedo evitar. Primeras elecciones donde en provincia de Buenos Aires se aplica la ley de paridad,
Recordemos que hasta ahora lo que regía era lo que llamaba la ley de cupo, que establecía un mínimo de un 30% de representación femenina en las listas, y desde la aprobación de la ley de paridad se establece un 50% de varones, un 50% de mujeres, definidos por la identidad de género autopercibida. Esto es que si hubo un cambio de identidad de género porque la persona así lo dispuso, va a poder ser candidata o candidato de acuerdo a esa identidad de género autopercibida. Así que nada, mucha expectativa con eso, con que las listas respeten esta paridad de género. Seguramente la justicia electoral va a estar muy atenta en las presentaciones de listas, y la verdad es que ya desde la militancia feminista esperar que haya muchas listas donde las mujeres sean primeras y no segundas, ¿no? Siempre el cupo se convirtió en un techo. Entonces las mujeres pasábamos a ocupar el tercer, sexto, noveno lugar de las listas. Porque había que tener mujeres, ¿no? Porque había que tener mujeres, y ahora esperemos que no seamos siempre las segundas porque hay que tener mujeres, ¿no? Ahí leía el otro día una nota de una diputada española precisamente que decía, los varones hacen política, son políticos, las mujeres pasamos por ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, cuando se disputan las listas y se definen las candidaturas, siempre está quién va a ser el candidato y quién va a ocupar el lugar de la mujer, ¿no? Entonces, como bueno, en algún momento empezar a modificar esas prácticas, porque eso implicaría empezar a tratarnos con mayor igualdad, que la ley por sí mismo lo promueve, pero no lo garantiza, luego depende de las decisiones. Erika, muchísimas gracias, te vamos a seguir molestando, por cierto. Favor. Sí, un placer. Porque además ella es una de las responsables. Es muy clara, muy clara. Y además el día de las elecciones en el centro de cómputo. Sí, claro. No sé si... Suelo estar, no sé qué va a suceder este año. ¿Qué irá a pasar este año? Todavía no está muy claro el panorama. Está raro. Está raro este año. Erika, gracias. No, a ustedes, un Erika placer. Lanzini es licenciada en Relaciones Internacionales, charlando un poco sobre las PASO que se vienen. Señora, recuerde que hay que votar muy prontito, el 13 de agosto hay que votar. Antes de la pausa, Guillermo Tenaglia desde la usina nos informa que se restableció el servicio del alimentador 112, zona del Parque Industrial, Cerro Leones, El Tropezón, La Movediza, Arco Iris. Bueno, ya está restablecido el servicio, así que nos alegramos. Pausa, ya seguimos.